Hola nuevamente, acá por segunda vez con una historia crossover. Esta vez una historia entre One Punch Man y Boku no Hero Academia. Descargo de responsabilidad. One Punch Man y Boku no Hero Academia no me pertenecen, créditos a Banio Kei Horikoshi. La historia es de I4MD347H, yo no tengo el talento para hacer algo tan bueno. Va más que un crossover, es una historia donde se introduce un personaje de One Punch Man a Boku no Hero Academia. Ahora sí comencemos. Capítulo 5. La calma. La tía está afuera, Hegarou-san. Ella no estará en casa por un mes o dos, dijo el chico tímido y nervioso mientras guiaba a Garou a su casa una vez más. Su habitación estaba menos manchada en comparación con antes. Empapelados sin pelar e intactos, muebles en posición vertical y adecuada, el microondas roto reemplazado, una nevera que funcionaba y más. Con todo, Garou absorbió la verdadera gloria del hogar del niño, inmaculado por la suciedad y el toque de los asaltantes. Asintió con aprobación a la habitación grande y sencilla. ¿Tienes una habitación para mí? Todo lo que necesitaba era una cama y algo de espacio, además de un armario para una posible muda de ropa. Bueno, no. Quiero decir, no puedo limpiar una habitación para ti o la tía se enterará. Gin negó con la cabeza. El niño no quería arriesgarse a exponerse a las autoridades superiores, especialmente a su tía. Buen punto, Garou notó la lealtad del chico. Mirando a su alrededor, Garou notó una habitación, una puerta con el póster de All Might clavado en la puerta de caoba. La puerta estaba abierta, el interior revelado, un santuario lleno de figuras de acción de héroes encima de un escritorio cerca de una cama blanca y tranquila. Sin embargo, cada uno de ellos acumulaba polvo, señal de un largo desuso. ¿Eres un fanático de los héroes? A Garou no le importó. Al final, podría hacer un buen uso de su conocimiento sobre los héroes. El chico se sonrojó en respuesta, apartando la mirada tímidamente. Bueno, más o menos. Garou no insistió más en sus preferencias. Miró las otras habitaciones, inclinando la cabeza hacia adelante para tener una mejor vista, viéndolas vacías o llenas hasta el borde, una de las cuales supuso que pertenecía a la supuesta tía del niño. ¿Dónde duermes si no es en tu habitación? ¿Cómo lo supiste? Preguntó Gin, confundido y sorprendido de escuchar la pregunta de Garou. Tu cama está demasiado ordenada. Perfecta incluso. Su cama estaba casi intacta, demasiado inmaculada, como una cama de una habitación de hotel, esperando recibir a los invitados que llegan. Alejándose de su nuevo guardaespaldas, Gin movió los pies con algo de vergüenza. Generalmente duermo en el techo. Su inesperada respuesta desconcertó un poco a Garou. ¿El techo? De todas las respuestas, esa no era una de las predicciones de Garou. Me gusta dormir bajo el cielo estrellado, Gin asintió tímidamente. Eso llamó la atención de Garou. ¿En serio? ¿Por qué dormir al aire libre? Garou podía entender el atractivo de dormir fuera de la naturaleza a veces, pero esto parecía más que una mera adoración por el mundo natural. Mi papá era astrólogo. Normalmente nos llevaba a mamá y a mí a acampar una vez al mes para observar las estrellas en el Parque Nacional. Su voz comenzó a quebrarse por un segundo antes de recuperar la compostura, pero Garou no se perdió la interrupción del tono. ¿Qué les pasó a ellos? Preguntó Garou ya que la palabra era no correspondía a su gusto. El chico miró hacia abajo. Sus ojos comenzaron a temblar. El cazador no necesitaba una respuesta concisa. Ahora entendía por qué vivía con su tía y no con sus padres. No tienes que decirlo. Otra pausa silenciosa, el chico asintió en comprensión.
¿Quieres comida para llevar para la cena?, preguntó Gin, limpiándose las lágrimas de los ojos antes de forzar una sonrisa alegre en sus mejillas. ¿Cuánto puede pagar? Gin parpadeó al escuchar su extraña pregunta. La tía me dejó una asignación considerable, así que, tanto como puedas. Para 3 personas por lo menos. Gin parpadeó ante la demanda de interrupción. ¿En serio? Garou no parecía estar bromeando. ¿En China, mariscos o americana? Todos ellos. Su hambre desafió las expectativas del chico. ¿Eres humano? Ningún humano promedio podría consumir tales cantidades a menos que tuviera un Kirk. Garou respondió con un HMPH, sí. ¿Por qué? No importa. Yo haré la llamada. Gin sacudió su mente de las preguntas acumuladas que bullían en su interior y caminó hacia el teléfono, preguntas que ventilará para otro día. Después del incidente de la pila de villano-héroe, surgieron varias controversias en Japón sobre su alineación. Si bien era cierto que existían villanos antagónicos a otros villanos, al colocar a Hero Hunter como tema de conversación, los debates verbales se extendían furiosamente por todos los rincones de Japón, de boca de héroes, civiles e incluso villanos. La mayoría de los héroes debatieron cómo deberían evitar al cazador de héroes o detener al villano polarizador, con más héroes al lado para eludir al demonio cazador de héroes. Poco sabía Garou, él ya se convirtió en el símbolo del miedo para los héroes modernos a pesar de su nivel actual. Incluso hubo algunos héroes que consideraron retirarse de la profesión de héroe por completo solo para evitar al cazador de héroes. Sin embargo, en comparación con los héroes, la respuesta de los villanos fue más polarizadora. Un grupo admiró la violencia y la brutalidad de Garou, algunos incluso intentaron recrear las pilas de cuerpos que Garou dejó a su paso en ese momento. Otro grupo no tenía nada más que desdén, sintiéndose traicionados por la inclusión de villanos en la mira de Garou. Sus expectativas se derrumbaron en el momento en que agregó a otros marginados a su espectro de presas. Algunos de ellos consideraron cazar al Hero Hunter para vengar a sus compatriotas caídos a pesar de los riesgos. En cuanto a los civiles, los padres de sus respectivos hijos se debatían entre enviar a sus hijos a la escuela de héroes o prohibirles asistir. Las cacerías de Garou impactaron más a los padres, sembrando el miedo en sus corazones con posibilidades pictóricas de que sus hijos se unieran a la pila de cuerpos junto con los héroes. Pero, a pesar de las quejas de los padres, la próxima generación aún deseaba seguir adelante y convertirse en los héroes de sus respectivos sueños. Una de las próximas generaciones estaba hablando con sus padres sobre su futuro. Uraraka se volvió hacia sus padres. Sus rasgos con hoyuelos resoplaron mientras se paraba frente a ellos, firme en su decisión. Mamá. Papá. Ustedes dos ya no pueden hacerme cambiar de opinión. Todavía voy a... La joven defendió su sueño, a pesar de la amenaza de Garou que se cernía sobre sus cabezas, cubriendo el futuro de los héroes con peligros inimaginables. El padre y la madre sonrieron suavemente, enmascarando su preocupación detrás de la apariencia benigna. Ochako, ¿estás segura de esto?, preguntó la madre, queriendo confirmación en su elección de carrera, a pesar de los peligros que conllevaba. Estamos preocupados por ti, Ochako. Mamá y papá no quieren que arriesgues tu vida por nosotros. Estamos bien así. El padre transmitió. Sin embargo, a pesar de sus intentos, su hija respondió con los ojos muy abiertos y ardiendo con determinación. Todavía estaba dedicada a recorrer el camino peligroso, aunque ya no era el mismo camino seguro para que las mentes jóvenes alcanzaran sus sueños. Estaré bien. Por favor, deséenme buena suerte. Ochako sonrió, mostrando su blanco nacarado. Su sonrisa conmovedora derritió los corazones de sus padres, junto con su resistencia. Las discusiones entre los padres y el niño también les sucedieron a otros en Japón. Una niña rica en particular con la capacidad de crear cualquier cosa a partir de su grasa corporal estaba debatiendo ferozmente con sus padres sobre su inscripción en la UA. Una bomba viviente en particular entablada en un combate verbal con su madre, firmemente firme en su elección de carrera. Incluso cierta madre preocupada hizo todo lo posible para convencer a su antiguo hijo Kirkles de que se abstuviera, ya que no quería que su hijo apareciera en una pila de cuerpos, roto en mente, cuerpo y alma.
Si sus miedos no se mitigan, consumirá el sistema del héroe como el frío de la noche que se alimenta de una fogata moribunda. El miedo es contagioso, una de las fuerzas impulsoras más influyentes de la vida y, lo que es peor, no toma partido, ya sea bueno o malo. Los que vivían del otro lado de la moneda reaccionaron de manera diferente. Un cobarde actuando se atreve a burlarse de mi cruzada. Sosteniendo el último periódico, mirando la sección de cazadores de héroes con desdén, el asesino de héroes con temática carmesí gruñó con voz áspera, con los dientes temblando y los ojos temblando salvajemente con una manía enfurecida. El asesino de héroes, Stein, comenzó y fue tendencia en la casa de héroes mucho antes de que comenzara esta lamentable excusa de cazador, y sin embargo, este recién llegado se hizo cargo de la atención de Japón por una tormenta, barriendo su existencia a un lado como basura. Peor aún, el asesino de héroes percibió un hecho oculto detrás del salvajismo del torbellino. Garou no había tomado una sola vida con sus manos, a pesar de ser capaz de derrotar a tantas. Stein pensó que finalmente había encontrado un simpatizante y estaría más que emocionado de invitarlo a su causa si no fuera por este indicio. Solo de esto, solo pudo sacar una conclusión. Garou no tenía ningún deseo de limpiar el mundo de héroes débiles, solo de romper el valor y el valor del heroísmo por completo, sin tener en cuenta las consecuencias. En cuanto a cierto archienemigo del símbolo de la paz, sonrió ante el progreso de este individuo mientras su mirada sin rostro se enfocaba en la pantalla de televisión. Al escuchar al reportero, All For One reflexionó sobre el potencial de este, considerando lo que debería hacer si lograba convertir a este exitoso cazador en su redil. Si bien tomó un heredero para pasarle su Kirk, el propósito detrás de su elección fue crear un cuchillo infeccioso para tallar e infectar la imagen y el espíritu de All Might. Sin embargo, preferiría a alguien más capaz en caso de que Tomura no cumpliera con sus expectativas. Si bien está en la naturaleza humana otorgar su fuerza a la próxima generación, también está en la naturaleza humana reemplazar lo que uno tiene por algo mejor, algo más ideal. All For One estaba reconsiderando su elección de sucesor detrás del descendiente del anterior portador de One For All. Otro dato que descubrió el villano eterno fue que este comparte la edad de Tomura. Puede discernir la edad de Garou a partir de su experiencia, sus años de observación de las nuevas generaciones de villanos que hacen su debut, el conocimiento acumulado y los datos más que suficientes para conjeturar la edad de Garou. Aunque la personalidad de Garou aún se le escapaba, su carácter y comportamiento eran un espécimen único, una anomalía que requería más estudio. En cuanto al heredero de All For One, sus ojos miraban la pared de periódicos recortados, todas secciones sobre las hazañas del cazador de héroes y el impacto que trajeron a la comunidad de héroes. Frunció el ceño ante los artículos, sintiéndose amenazado por la creciente infamia de Garou. Junto a los fragmentos había una imagen corrupta de Garou, la sangre distorsionaba la imagen del cazador y el rojo filtraba la vista. Una representación demoníaca de Garou en su forma más potente, un demonio sombrío del infierno que complementa naturalmente el entorno rojo. Tomura golpeó con la palma de la mano el cartel rojo, 4 de sus 5 dedos presionaron el papel, el apéndice restante amenazaba con hacer contacto. Estaba lívido, furioso con el cazador de héroes. Este advenedizo sin nombre logró robar una ventaja inicial, una ventaja en la carrera para convertirse en el próximo Kingpin del inframundo. Por un lado, el impulso de cazar a este Garou y descomponer su cuerpo en cenizas era tentador, algo a lo que estaría más que complacido. Por otro lado, los villanos perderán un activo valioso, una carta contra el símbolo de la paz. Tomura apretó los dientes, queriendo asesinar a este Garou con sus propias manos, pero consideró lo contrario. Sus labios se curvaron en una sonrisa, entreteniendo un pensamiento. El arma secreta que su sensei estaba financiando, ¿qué pasaría si enfrenta a este impecable anti-All Might y Garou contra All Might? Ser testigo de la fea desaparición de All Might reemplazó su deseo de mutilar este símbolo del miedo. Después de todo, el camino para convertirse en un icono del miedo no era su deseo, solo la cúspide del mal llamaría su atención.
sentado en lo alto del techo, exhalando una respiración profunda con el sol volando detrás de él con la gracia de una tortuga y pintando su mundo en el naranja del amanecer, Garou se sumergió en su mundo mental, meditando medio desnudo con solo la piel de sus pantalones anchos con intenso enfoque. Sentado con las piernas cruzadas, Dero Hunter se alejó del mundo material para sumergirse en los rincones más oscuros de su mente, vaciándose de distracciones en su entrenamiento. Dentro de su mundo interior, visualizó a los dos grandes maestros del ápice que lo derrotaron antes de su llegada, simulando un combate fantasma entre él y ellos. Imaginó todos los métodos posibles de victoria sobre los dos vejestorios. Su único objetivo es superarlos y lograr la forma perfecta que deseó desde pequeño. Sin embargo, no puede derrotarlos, simulados o reales. No importaba el número de sus intentos, solo podía ver su vergonzosa derrota en 2 contra 1, pero cuanto más bajaban sus esfuerzos, más los abrumaba en su simulacro. Estaba creciendo en poder cuanto más peleaba, más fuerte cuando estaba más cerca de la muerte. No solo cada batalla imaginaria lo empujó más lejos a su potencial, sino que también superó el límite omnipresente del gran poder que se encuentra en el otro lado. Terminado con el entrenamiento visual, por ahora, Garou abrió los ojos, mirando la sombra alargada por el sol detrás. ¿Cuánto tiempo vas a mirar? La persona a la que se refería Garou se estremeció detrás de la puerta, asomando lentamente la cabeza por el marco de la puerta de salida, moviendo su ojo plateado uno al lado del otro como la cola de un cachorro. El chico no respondió con palabras, sino con ojos curiosos. Garou suspiró mientras se pellizcaba el puente de la nariz. ¿Qué desayunas de todos modos? Gin parpadeó mientras reflexionaba. Por lo general, huevos y arroz o cereal y gofres. A veces ramen, a veces arroz con carne y verduras. Garou consideró las opciones. Quiero un poco de ramen junto con un poco de carne. Asintiendo, el niño bajó corriendo las escaleras al piso de su casa, ansioso por preparar el plato para su guardaespaldas e invitado. Corrió a la cocina y encendió la estufa, llenó una cacerola en el fregadero y la colocó sobre el quemador activo, dejando que la llama se calentara y hierva el líquido frío. Luego, el niño procedió a agarrar bolsas de ramen y sacar las verduras y la carne del refrigerador, preparando el desayuno para los dos. Mientras el chico preparaba el desayuno, Garou aterrizó en el sofá de la sala de estar, tomó un control remoto y encendió el televisor de pantalla de plasma. Garou no sabía a qué marca pertenecía el televisor, pero teniendo en cuenta la calidad de alta definición de la pantalla, debía ser muy costoso. El primer canal, el programa de cocina, lo saludó. Garou inmediatamente cambió de canal a pesar de todo. Un programa de dibujos animados sobre All Might luchando contra los villanos apareció en la pantalla. Enfadado, Garou cambió de canal una y otra vez. Sin embargo, la mayoría de los canales solo desangraron lentamente su aburrimiento y lo reemplazaron con frustración. Los canales que lo recibieron eran principalmente sobre entrevistas de héroes, comunidades que promocionaban la fama de los héroes o programas por debajo de la tolerancia de Garou. Al aterrizar en un canal de noticias, Garou sonrió con interés al presenciar el estado actual de los héroes en el hospital junto con el espantoso destino de los villanos que mutiló ayer. La vista de los cuerpos rotos, por alguna razón, calmó su alma mientras sonreía más al ver su reacción a la pregunta del entrevistador sobre él, el mismo que los envió personalmente a esas camas de descanso. La mayoría de ellos hablaban con miedo, otros con aprensión, algunos incapaces de responder en absoluto por el terror abyecto. Garou se rió de su reacción y luego observó cómo reaccionaba la base de fans ante el estado actual de sus héroes. Un analista estadístico compiló los datos de la semana pasada, hablando de una caída significativa del 10% en las ventas de productos de héroes después de la primera pila de cadáveres. Garou se deleitó con la disminución diagramada de los fieles seguidores de los héroes, de lo mortificados que estaban algunos fanáticos incluso al presenciar el lamentable estado de sus ídolos. Sin embargo, hubo una sorprendente falta de All Might dentro del canal de noticias. La noticia de su derrota no estaba presente en ningún tema hasta el momento. Echando la espalda sobre los cojines, Garou hizo una mueca ante la ausencia de algo relacionado con All Might. ¿Ocultaron su derrota?
Garou especuló que la pérdida de su llamado paciente número 1 abriría otra herida grave en la visión gestáltica de la sociedad de los héroes, aunque en cuanto a la magnitud Garou no reflexionó. Ahora que Garou lo pensaba, ¿qué pasaría si el mundo se enterara de su victoria sobre el héroe musculoso? Garou imaginó el caos y la anarquía inundando las calles. Usuarios de Kirk arrasando y atacando a civiles, muchos robos, víctimas amontonadas por la tormenta y más, usando su encuentro con la escoria Nozu como referencia. Será mejor que no sea demasiado ruidoso, pronunció Garou con disgusto. Será mejor que el mundo no se sumerja en demasiado caos antes de que Garou logre su objetivo final. Garou-san, el desayuno está listo. Un estruendo gorgoteante respondió en la sala de estar, un sonido que no llegó a los oídos del chico. Dulce. Cerrando el televisor, Garou saltó de su asiento y caminó casualmente hacia la cocina. Un tazón grande y humeante de fideos que estaba encima del mantel lo saludó, el aroma realmente tentador para su nariz. Acompañando al plato principal, lo rodeaban cuencos de carne de res y pollo, así como platos de verduras, formando una comida sencilla pero satisfactoria para un estómago de su tamaño. Moviéndose a su asiento con su plato más pequeño de sopa de fideos, Gin comenzó a cavar, llevándose varios trozos de ramen a la boca antes de tragárselos a sorbos. Sin escuchar el habitual itadakimasu, Garou arrojó uno de sus palillos al niño, el palo de madera rebotó en su dura cabeza antes de regresar a su mano. Presenta tus respetos antes de comer, sermoneó Garou, el chico frotándose la cabeza con un gemido antes de asentir con obediencia forzada. Al verlo decir itadakimasu, Garou presentó sus respetos con su itadakimasu y procedió a sorber mechones agrupados en su boca, mientras Gin observaba e imitaba sus acciones tímidamente, llenándose las mejillas. Habló con la boca llena, ¿planeas cazar más héroes hoy? Tal vez. Aunque quiero explorar la tierra. Garou respondió con la boca también llena. ¿Tienes algún lugar interesante? Garou preguntó antes de tragar. Fuai Serif fue uno de los administradores detrás de Hero Community, un gerente del plan de patrulla estratégico y orientado a objetivos del departamento. Era responsable de asignar tanto a los héroes como a la policía ubicaciones específicas, programar rutas de patrulla para los héroes menos populares y efectivos junto con los oficiales de policía, y era responsable de catalogar las tasas de criminalidad en cada sección de Japón. Su rostro pertenecía al de un hombre amable, el que alimentaría a los pájaros todos los días con una cálida sonrisa y los ojos cerrados. Su figura era robusta, pero su vientre sobresalía de la tela blanca debajo de su traje, lo que indicaba niveles leves de obesidad. Su cabello estaba ausente de su cúpula calva, la vejez ya adornaba mechones blancos en sus cejas y barba negras, y las arrugas se desprendían de su suave rostro arrastrado por las manos de la descomposición. Sin embargo, detrás de su fachada había algo podrido y vil, algo que pertenecía a algún lugar al que pertenecía la basura, donde otros debían arrojarlo para borrarlo de sus recuerdos. Algo que incluso la mayoría de los villanos golpearían si tuvieran la oportunidad de conocer su verdadera naturaleza. Era una de las semillas leales de la Unión, un manipulador de cuerdas para asegurar rutas comerciales y silenciar ojos curiosos para garantizar la seguridad del lado oscuro, una de las figuras críticas que permitía el transporte de bienes ilegales como disfraces de villanos, e incluso los materiales necesarios para mantener un cierto all for one. ¿De qué otra forma podrían los villanos obtener productos en las narices de los héroes si no fuera por alguien que los ayuda desde adentro? Durante años, filtró información a las principales organizaciones de villanos. ¿Qué héroes asignaban a qué ruta, asignando horarios y creando brechas en sus patrullas para que los contrabandistas puedan pasar desapercibidos, e incluso cometió chantajes y ordenó asesinatos para asegurar su trabajo? No solo eso, tenía una reputación terrible de forzarse a sí mismo en el sexo opuesto, cuanto más fuerte de mente, más deseaba romper. Le gustaba sádicamente abusar y violar a los inocentes, incluso una vez se salió con la suya con un alma tierna que ni siquiera llegaba a los 6 años, antes de borrar la memoria de sus víctimas con su Kirk. Su Kirk, Minduipe, le permitió borrar los recuerdos de los demás en unos pocos días como máximo, siendo el número de usos 2 veces al día. Sin embargo, no puede usar el Kirk en el mismo objetivo 2 veces.
Por lo tanto, no podía reutilizar a sus víctimas para no cavar su propia tumba en su ignorancia. Sin embargo, la evidencia de sus fechorías se filtró lentamente gota a gota, las gotas formaron un charco en el suelo y peligrosamente cerca de llenar el estanque. La filtración tomó la forma de un molesto investigador que de alguna manera obtuvo alguna evidencia de sus fechorías, un logro que conduce al asesinato de dicha persona. Pero, para consternación de Fuai, dejó un rastro que lo lleva a su situación actual, soportando un caso severo con respecto a su participación en el asesinato. El sindicato para el que trabajaba solo lo dejó con algunas opciones para salvar la situación, su posición en peligro dentro de esta debacle. Si no puede absolver adecuadamente su dilema, la Unión lo silenciará para siempre y no dejará rastro de su cadáver. Por lo tanto, la secuencia de eventos lo llevó a recurrir al secuestro y al chantaje encubiertos, pero sus intentos fueron indeseables. El primer intento terminó con un héroe que logró enterarse del secuestro, el segundo, usando una niñera para cuidar al niño, lo llevó a escapar del villano disfrazado, el niño demostró ser más astuto de lo que pensaba, y logró contactar un héroe para arrestar al segundo secuestrador y al tercero. La noticia de la muerte de sus mercenarios había llegado recientemente a sus oídos, una escena sangrienta que mostraba a un carnicero del infierno para mutilar a los pecadores miembro por miembro, muertes tan gráficas que ni siquiera los corazones más fuertes y endurecidos permanecerían imperturbables ante el salvajismo. El único testigo allí era el mismo niño que fueron enviados a secuestrar, y su historia era absurdamente irreal, hablando de un hombre cayendo del cielo, cubierto de sangre y desgarrando su mano contratada en pedazos. Tal afirmación fue más que surrealista, sin embargo, en el mundo de Quirks, corresponde al reino de las posibilidades, no obstante. Aún así, para el tercer intento de Fuai de fallar por lo que cualquiera podría describir con precisión como un acto de Dios, solo alimentó sus frustraciones más allá del punto de ebullición y cerca del derretimiento. En cuanto a su oponente, Tsukihana Shikitsu tenía un molesto talento para la ley, junto con un Kirk igualmente molesto. Su lengua puede ayudar a amplificar los efectos persuasivos de sus palabras, mejor influir en la corte a su favor. No puede realizar hazañas sobrehumanas como convencer a alguien de que se suicide con solo un pronunciamiento, pero, si se usa con las palabras correctas, puede influir incluso en el alma más obstinada a su lado, si su habilidad con la lengua fuera suficiente. Sin embargo, no fue sin debilidad. Su peculiaridad funciona amplificando los efectos de su discurso para aquellos que la escuchan, lo que significa que su peculiaridad no funcionará con nadie que sea antagónico o neutral. Si uno estaba al tanto de su Kirk, los efectos disminuyen solo con ese conocimiento. El concepto clave detrás de su Kirk es refinar la visión de la autenticidad, no forzarla en las mentes que tocó. No puede forzar sus efectos como con los de Fuai, dándole suficiente credibilidad para trabajar en su complicada profesión. No solo eso, a pesar de su peculiaridad, había construido una reputación creciente en su línea de trabajo, ganándose la confianza de sus clientes y del propio gobierno. Una especie de cruzado decidido a purgar toda la corrupción y la malevolencia que infectan a la sociedad moderna. Una enemiga peligrosa con promesa, alguien que puede ascender alto en el mundo de la justicia, pero aún era joven y vulnerable. Ella tiene debilidades, una de las cuales era el sobrino de su amada hermana mayor. El hombre ahora habló con All For One a través de un teléfono celular, imposible de rastrear, en su habitación privada de escritorio y libros envueltos en la sombra. Sí, pero, está bien. En cualquier caso, entiendo tu posición, aunque aún, ¿qué? ¿Tienes? Fuai apretó los dientes en su silla. Está bien, lo entiendo. Colgó, apretando los dientes con ira. Después de trabajar duro para él y la Unión, después de trabajar duro para traerle a ese monstruo sin rostro las herramientas necesarias incluso para sobrevivir todo este tiempo, ¿creen que pueden reemplazarme? Yo. Fuai rugió arrojando su teléfono a la pared, dividiéndose en partes al contacto. Soy el que vigila a los héroes y sus patrullas. Soy los ojos y los oídos que advierten la oscuridad de la luz. Y, sin embargo, creen que sus ojos y oídos pueden ser reemplazados tan fácilmente. Fuai despotricó sus quejas, incapaz de tolerar su posición.
Su imaginación se volvió loca, corrompida por una mezcla de rabia y lujuria depravada, una mujer joven de cabello plateado atada e indefensa ante su ira invasora. La baba comenzó a deslizarse por las comisuras de sus labios antes de regresar repentinamente al interior con un sorbo. El cerdo en forma humana se sumergió en sus fantasías ociosas mientras reflexionaba sobre los posibles caminos para vencer y subyugar a su enemigo, pero sin importar que, todavía no podía pensar en nada más. No puede tocar ni dañar a Tsukiana, incapaz de sabotear su agencia debido a la fuerte seguridad de los héroes y la plétora de testigos, y estaba a la defensiva contra ella. Aún así, sin importar lo que conjurara, no pudo encontrar una solución que no fuera el rehén. Espera, había surgido una idea. Profanar su casa y quemarla junto con el niño. ¿Y si pudiera quebrantar su espíritu asesinando a un niño pequeño? Le sorprendió no haberlo pensado antes. Tal vez asesinar niños era su límite, una línea que nadie debería cruzar, pero eso ya no importaba. Su vida colgaba de un hilo delgado y frágil, su única forma de ascender amenazaba con romperse. No quedaba más espacio para los errores, solo para el éxito. Hacer o morir, como decían. Me pregunto qué manos contratadas tiene Jiren disponibles para mí. Debe trabajar rápido.